Procedimientos, el tema del día de hoy, procedimientos para mantener nuestra liberación en Cristo Jesús. Son procedimientos, son pasos muy importantes que debemos de tomar en cuenta en cualquier circunstancia de nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de esclavitud espiritual. Dos tipos. Primero, es un cautiverio. Cautiverio si no está Jesucristo con cada uno de nosotros. Si en caso de que no hayamos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, hay un cautiverio de por medio. Pero como seguramente muchos de aquí de nosotros ya verdaderamente y de corazón hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ahí ya no hay un cautiverio, ahí ya hay una opresión. Dice el Evangelio de Lucas 4:18 que Jesucristo ha venido a dar libertad a los oprimidos. Y en caso de los que estén todavía cautivos, pregonar libertad a los cautivos. Pregonar, dar a conocer, anunciar, pregonar. Aleluya. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en Juan capítulo 8, versículo 31 y 32. Juan capítulo 8, versículo 31 y 32. Voy a poner mis letras porque aunque no los ocupo mucho, pero no es que de repente de una letra más. Juan capítulo 8, versículos 31 y 32 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecereis en mí, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Qué interesante. ¿Cuántas veces hemos escuchado repetidamente este pasaje bíblico? Repetidamente lo hemos estado viendo, pero no lo hemos analizado. Aquí bien importante nos dice en el versículo 31, dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Pero sabes una cosa, tú quizás no seas judío, pero crees en Jesucristo, ¿sí o no? Entonces, si tú has creído en Jesucristo, esta palabra también es para ti. Dice aquí: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Son señales, es una señal. Una señal de que tú eres un discípulo de Jesucristo no es porque vienes nada más a la iglesia. O sea, tú no eres un cristiano dominguero que nada más viene a la iglesia. O sea, no es eso. Se trata de que tú permanezcas en la palabra de Dios. Había un rico que por ahí se atravesó con Jesucristo y le dijo: yo he cumplido con todos los mandamientos, pero quiero saber qué más me falta. O sea, dice la palabra de Dios, dice: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y el rico no le gustó. Dice: he obedecido tu palabra, he hecho todo, pero me falta eso. Dice Jesucristo: te falta eso a ti. Le dijo al rico: vende todo y dáselo. El rico, ¿qué fue lo que pasó? ¿A poco dijo: gloria a Dios, aleluya? No, el rico se fue triste. Tú tienes una riqueza en la palabra de Dios, y no es económica, es la palabra de Dios. Tú tienes una riqueza y tienes que dar esa riqueza que Dios te ha dado para difundirla a todas las personas que no conocen la palabra de Dios, y aquellos que sí conocen la palabra de Dios y que están pasando por un momento difícil, levantarlos en el poderoso nombre de Jesucristo y nunca aplastarlos. Si permanecieres en mí, en mis palabras, dice este pasaje bíblico, en mis palabras. No te está diciendo de que si vas a la iglesia, está diciendo que permanezcas en tus palabras, con las palabras de Dios. Si tú permaneces en las palabras de Dios, automáticamente tú vas a venir a la iglesia.
Pero no es nada más venir a la iglesia, es toda la palabra de Dios. Si permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahí está la característica de ser un discípulo. Un discípulo, se lo he dicho muchas veces, que es aquel alumno que está aprendiendo constantemente, ojo, de la palabra de Dios, porque nunca dejamos de aprender, jamás dejamos de aprender. Si tú te crees que ya todo te lo sabes, te voy a decir una cosa, estás muy equivocado. Hay muchas cosas, la palabra de Dios tiene muchas facetas. Una misma palabra de Dios tiene muchas facetas donde tú la puedas aplicar en tu vida diaria. Versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora ahí viene la pregunta: ¿por qué Jesucristo está diciendo que vas a conocer la verdad? ¿Por qué? Porque hay mentira también. Hay quien te va a enseñar mentira. Pero si tú conoces la verdad que solamente viene en la palabra de Dios, la verdad que sale de la boca de nuestro Señor Jesucristo, tú vas a ser verdaderamente libre. Palabra de verdad es lo que siempre te va a hacer libre. Y el primer paso, el primer procedimiento es que tú siempre tengas esto en mente y verdaderamente lo apliques. Que Jesucristo sea siempre el Señor y Salvador de toda tu vida. Subrayo la palabra toda tu vida. Que Jesucristo sea el Señor y Salvador de toda tu vida. Porque muchas veces, y se ha visto, tú puedes recibir y confesar a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida, pero no lo estás aplicando. O sea, fue nada más de lado. Para muchas personas Jesucristo es el Salvador de sus vidas, pero no lo han hecho todavía su Señor materialmente. No es una confesión solamente, ya confesé, no, hay que vivir esa confesión. Jesucristo, yo te he aceptado como mi único y suficiente Señor, por lo tanto eres mi Señor, todo lo que tú me ordenes, eso es lo que yo voy a hacer, porque eso es lo que hace un Señor, un amo. Nosotros por lo general vamos a estar esclavizados a todo aquel que sea nuestro Señor. ¿Quién es el Señor de nuestra vida? ¿Es Jesucristo? Pues tú estás esclavizado a Jesucristo. Todo lo que tú ordenes, Señor Jesucristo, todo lo que tú mandes en tu palabra, eso es lo que yo voy a hacer. ¿Por qué? Porque tú eres mi Señor. Si tú me dices que ame a Dios por sobre todas las cosas, yo amo a Dios por sobre todas las cosas. Y segundo mandamiento, si tú me ordenas que ame a mi prójimo como a mí mismo, es ahí donde ya empiezo a patinar, dicen muchos. Entonces quiere decir que Jesucristo no es tu Señor del todo. Si tú aborreces a tu prójimo, o a tu vecino, o a cualquier persona que Dios te ha permitido conocer, si verdaderamente eres mi discípulo, tú tienes que hacer toda la palabra que yo te he ordenado. Jesucristo debe ser el Señor absoluto de la vida de cada uno de ustedes, mis hermanos, mis hermanas. ¿Por qué? Porque en todas las personas donde Jesucristo no sea el Señor y Salvador, el diablo va a ser el Señor de esas personas. Lo vuelvo a repetir, ahí va. En aquellas personas donde Jesucristo no sea el Señor y Salvador de sus vidas, el diablo va a ser el Señor de esas personas. Lo podemos ver. ¿Qué puedes esperar de una persona sin Jesucristo? ¿Qué has recibido tú de una persona sin Jesucristo? Recibes puros errores, agravios, maltrato, indiferencias, burlas, mil cosas. ¿Qué se puede esperar de una persona sin Jesucristo? Por eso nosotros que conocemos la palabra tenemos que ir con esas personas. ¿Qué es lo que tienes que hacer cuando una persona sin Jesucristo te ofende, te insulta, te maltrata, te hace sentir mal, te hace sentir miserable? Tú tienes que bendecirlo. O sea, tú no tienes que mostrar tu carne diciendo,
maldición a cambio de la maldición que te han hecho. Tú no estás para devolver mal por mal, ni maldición por maldición. Cada persona que venga a tu vida y que sea un tropiezo para tu vida, tú tienes que bendecirlo en el poderoso nombre de Jesucristo. Y en el caso de las personas con Cristo, también nosotros tenemos áreas de nuestra vida que tenemos que poner delante de Dios. Todas nuestras áreas de nuestra vida, Jesucristo tiene que ser el Señor de nuestra vida. Si hay una área, tú como hijo de Dios, que no hayas puesto delante de Jesucristo, el diablo va a ser el Señor de esa área, aunque seas cristiano. ¿Cuántas personas han confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador y todavía viven con un tipo de aflicción? Todavía viven criticando, todavía viven murmurando, todavía viven lamentándose, todavía viven en depresión, todavía viven mil cosas. El Hijo de Dios que ha aceptado verdaderamente a Jesucristo como su Señor y Salvador no es para vivir fracasado ni cometiendo los errores muy propios que son recursos del enemigo. El Hijo de Dios está diseñado para bendecir, porque Jesucristo lo ha diseñado para ser una fuente de bendición, para tener el carácter y la personalidad de Jesucristo. Nunca se te ocurra revolver recursos de Dios con recursos de Satanás, tú siendo ya cristiano. Tú ya habiendo recibido a Jesucristo, nunca se te ocurra hacer una mezcla de recursos de Dios con recursos de Satanás. Porque eso es una señal de tibieza. Y la palabra de Dios dice que a los tibios, ¿qué les pasa? Dios los vomita de su boca. No te conviertas en un vómito de Dios por revolver recursos de Dios con recursos de Satanás. Tú siempre debes de estar listo para bendecir, sea cual sea la circunstancia. Aunque tú veas una situación difícil, aunque tú veas una situación imposible, tú siempre vas a bendecir. Tú siempre vas a dar la honra y la gloria a Dios. ¿Qué le pasó a Job? Ahí estaba en el mundo espiritual, estaba Dios por un lado y estaba Satanás por otro lado. Y Satanás le decía a Dios: qué chiste, todo le tienes, pero quítale y verás cómo reniega de mí. Quítale. Y Dios le dice: está bien, pero no toques su alma, porque su alma me pertenece. El alma de ustedes, mis amados hermanos y hermanas en Cristo, es propiedad del Espíritu Santo. Y van a venir pruebas, y van a venir luchas, van a venir aflicciones, van a venir tempestades, va a venir escasez. Y una araña que estaba ahí, va a venir todo tipo de aflicción. ¿Qué debes de hacer? Ten el ejemplo de Job y ten el carácter y la personalidad de Jesucristo. Tenemos el ejemplo de Job, tenemos el carácter y la personalidad de Jesucristo, tenemos todo lo que la palabra de Dios nos ha enseñado. Tenemos la templanza de Jesucristo, tenemos el amor de Jesucristo, tenemos todo el material para verdaderamente vivir como verdaderos vencedores, y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Hay áreas importantes en nuestra vida como cristianos que tenemos que poner delante de Dios. Primer área que tú tienes que poner delante de Dios. Primera área, el área de tu mente. ¿Por qué? Porque ahí en tu mente es donde el enemigo va a lanzar sus dardos de fuego. Dice la palabra de Dios en Efesios que hay dardos de fuego que el enemigo no sabía.